Estás en cada temporada, mi constante, nunca cambias. Ahora aquí en lo incierto, estás llevándome a lo nuevo y yo confío en tu fidelidad, en tu perfecta voluntad. Y yo confío, tú nunca fallarás, siempre a mi lado estarás. Recuerdo, has sido fiel desde el comienzo. Ahora aquí, aunque no entiendo, avanzaré sin miedo y yo confío. Perfecta voluntad y confío,
Hola familia, ¿cómo están? ¿Todo bien? Qué lindo estar otro miércoles. Si bien estamos de esta manera, pero no importa porque sabemos que la presencia de Dios va a estar igual estando en casa, estando en la iglesia. Pero te quería comentar algo. Sabés que la fundación está siendo juntada de juguetes, de golosinas. Así que te pedimos que si vos querés colaborar, querés ayudar para que en el próximo Día del Niño muchos chicos puedan recibir un regalito, no te olvides de traer tu juguetito, tu golosina. Los sábados la esperamos acá en la iglesia. Así que comunicate con él y habla con ella, decirle qué vas a traer, cuánto vas a traer. Las golosinas yo sé que están caras, los juguetes también están caros, pero es bueno dar para poder dar. Así que iglesia, yo te animo a que puedas ayudar con la fundación, que puedas ayudar con los juguetes, con las golosinas. No traigas cosas rotas si son juguetes usados. Trata de que estén buenos, de que estén bien, que estén, no te digo pintaditos del color que tienen que estar, porque hay juguetes que son viejitos, que están gastados, pero que no le falte una rueda o que esté roto. Así que eh, ayudemos a poder ayudar y darle para otros. Un poquito entrando en tema. Eh, Cuando Dios puso esta palabra en mí, fue en un momento que pasó un tiempito y justo Edu me dice si podíamos grabar para este miércoles. Y la verdad que cuando Edu me dijo, digo, bueno, ¿de qué voy a hablar? Y yo venía con esta palabra que ya hace un mes y pico que venía en mi cabeza dando vueltas. Y ahora te voy a contar el por qué venía en mi cabeza dando vueltas. ¿No es cierto? Y dije, ¿qué título le pongo a esto? Y le puse creer para ver. Sí, me vas a decir seguro que es al revés, ¿no? Que mucha gente dice, ver, no, yo quiero ver para creer. Pero no, yo le puse creer para ver. Pero vamos a arrancar con el versículo con el que igual te voy a estar hablando, que está en Génesis 22, 9 y 10, el 12, el 16 y 18. Y dice, y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar, y puso la leña y ató a Isaac su hijo. Y lo puso en el altar sobre la leña, y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Y un ángel del cielo le dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque yo conozco que temes a Dios. Pero cuando no me rehusaste a tu hijo, tu único. O sea, Abraham no rehusó a su hijo, escuchó la voz de Dios diciéndole, llévalo al altar, hace esto, entregalo en sacrificio a mí, pero dice que un ángel frenó la matanza, que frenó el sacrificio. Dice, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré, multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Wow, yo escucho esto y digo, hay que pasar ese momento, ¿no? Que Dios te dice, llevalo, hace esto, armá el lugar para el sacrificio, y Abraham lo hizo. Ahora, nosotros estamos acostumbrados a escuchar que Abraham es el padre de la fe. Sí es el padre de la fe, pero no solo la fe fue lo que impulsó a Abraham, sino que él confiaba y creía en Dios de tal manera que obedeció a lo que Dios le estaba pidiendo. El nacimiento de Isaac sabemos que también fue un milagro para la vida de Sara y para la de Abraham. ¿Por qué? Por la edad que tenían ellos dos. No eran personas jóvenes. Y yo hace poco hablé de esto, pero en otro sentido, ¿no es cierto? Y te voy a contar por qué Dios puso esta palabra en mí. Cuando estábamos en Neo, con Noah, se empezó a activar mucho más fuerte nuestra fe con Cris. En un momento, cuando vi a Noah tan chiquito, adentro de una incubadora, se me vino esta palabra a mi mente, que después yo dije, bueno, la compartí con Cris y contándole lo que Dios estaba poniendo en mi mente, en mi corazón. De que Dios le había dado una promesa a Abraham, ¿no es cierto? Que iba a ser papá, que su hijo iba a ser su descendencia. Yo soñaba con tener un hijo, y encima soñaba con tener un hijo varón, que sea mi descendencia, ¿no es cierto? Y lo mismo me pasó en ese instante. Dios nos había prometido un hijo con Cris, y yo te digo que nos había prometido porque Cris había visto esta promesa de tener un hijo, que los dos entramos por la puerta de la iglesia tomados de la mano de un varón. O sea, esa promesa
esa promesa estaba ya puesta en un sueño que Cris recibió. Ahora, también era un milagro que Cris quede embarazada, pero el milagro sucedió y ella quedó embarazada, ¿no es cierto? Pero, ¿por qué te cuento esto? Y lo relaciono con lo que con lo que le pasó a Abraham. En el momento que nos dicen que tenían que operarlo a Noa de urgencia, que era un caso de vida o muerte, nos quedamos los dos así en la habitación, estábamos con mi cuñada y mi mamá, y nos quedamos paralizados los cuatro. Y no entendíamos por qué teníamos que pasar esto, si el milagro y la promesa de Dios se estaba cumpliendo en la vida de Cris y en la mía. Ahí es donde nuestra fe se activó un poco más. ¿Tuvimos dolor? Sí, un montón, mucho dolor, angustia, tuvimos dudas, pero el Espíritu Santo renovaba nuestras fuerzas cada día para poder ir, para poder estar ahí. O sea, fue algo que nos golpeó muy fuerte porque la verdad no lo esperamos. Uno espera que todo lo color de rosa, ¿no? Que nace, que al tercer día te vas a tu casa con el bebé, que las primeras noches dormís con él al lado en la habitación del sanatorio, pero con nosotros no fue así. Lo vimos que nació 9 menos 20 y recién yo pude verlo a las 4 de la tarde, un ratito, y a las 5 nos vienen a decir que al otro día lo operaban de urgencia. Y claro, uno se queda duro, no entiende nada. Ahora, llegó el día que fue el día siguiente cuando lo tenían que operar. Ahí en nuestra fe siempre va a ser probada. Te puede pasar a vos que estás pasando algo, pero la fe siempre Dios la va a probar. Pero yo te hago una pregunta. ¿Realmente vos le creés a Dios? No que crees en Dios, si vos realmente le creés a Dios. Y te pregunto esto ¿por qué? Porque mucha gente cuando vos le decís, ¿crees? Sí, yo creo en Dios. No. Creer en Dios puede creer cualquiera, pero creerle a Dios es diferente. Creerle a Dios es distinto, es algo personal que uno tiene y no algo general que todos pueden sentir, ¿no es cierto? Y estaría bueno que todos en general puedan sentir de creerle a Dios. Ahora, al otro día, cuando pasó esto, yo veía que se lo llevaban para el quirófano y ahí se vino de vuelta esta palabra, la de Abraham. Yo veía como que se lo llevaban y como que Abraham llevaba a su hijo Isaac, ¿no es cierto?, para el matadero. Lo que le dije en ese momento a Dios fue que si teníamos que pasar este tiempo, esto que estábamos viviendo, que nosotros como matrimonio queríamos que Dios muestre su gloria, ¿no es cierto? Y que todo iba a estar bien. Sabíamos que iba a estar bien porque nosotros poníamos todo en la mano de Él. Que el milagro ya estaba, que nuestra descendencia ya estaba y que su voluntad era perfecta, cual sea el desenlace. Nosotros activamos esa fe y por esa fe y viendo el milagro que teníamos de tener a Noa, sabiendo que iba a un quirófano y que no sabíamos si volvía, pero sabíamos que la voluntad de Dios era perfecta, cual sea su desenlace. Y eso es lo que nos pasó. Pero también le pedíamos a Dios que queríamos ser testigos de eso. No solo nosotros, del milagro, sino con las personas que nos rodeaban en ese momento. ¿No es cierto? Que yo les puedo asegurar que lo que se vive en ese lugar, en un aneo, es todo dolor, angustia, ver la gente, los matrimonios o mujeres con sus hijos en una incubadora o en una cunita, con aparatos por acá, por allá, y verlos el sufrimiento que tenían. Si bien los chicos no sienten nada, porque están ahí, pero los padres, mismo las enfermeras, sienten el sufrimiento que siente un padre o sienten lo que a uno le está pasando. Y nosotros queríamos derramar esa gloria de Dios en ese lugar. Oramos con Cris para que seamos luz en ese lugar que, no te digo que era tiniebla, pero que era bastante embromado, mucho dolor. La verdad que fue un tiempo difícil, pero te puedo asegurar que una vez que nosotros activamos nuestra fe, vimos ese milagro de tener a nuestro hijo, ¿no es cierto?, pudimos ver la gloria de Dios en ese lugar y ver milagros en ese lugar, ver chicos que entraron antes que Noa o después que Noa y nosotros podíamos testificar del amor de Dios, de lo que Dios hacía, de lo que hace y de lo que va a hacer en nuestras vidas. Y te puedo asegurar que como Abraham vimos la muerte de nuestro hijo, la vimos ahí, la palpamos, pero Dios intervino y no fue como Abraham que un ángel del cielo le dijo detené tu mano, pero Dios puso médicos, enfermeros, amigos, familiares y hasta ustedes mismos que estuvieron intercediendo por la vida de Noa y pudimos ver la gloria de Dios en ese lugar.
Pudimos ver como chicos que estaban muy mal y peor que nuestro hijo les dieron el alta. Chicos de 800 gramos que hoy vos escuchás o hablás con los padres porque nos comunicamos por chat y nos dicen que pesan 2 kilos y pico. Y a todos les pudimos testificar, a todos les estuvimos diciendo que orábamos por ellos, que orábamos por sus hijos. Y cada vez que nos juntábamos en casa a la noche con Cris o a la mañana antes de salir al sanatorio, oramos por cada uno de ellos, por los médicos, por las enfermeras y oramos por nuestro hijo. En ese lugar, nosotros sí pudimos ver las cosas feas que uno no quiere ver, pero Dios nos sostuvo, el Espíritu Santo nos mantenía firmes, sabiendo que la promesa de Dios y ese milagro ya estaba cumplido. Por ahí esperamos que el milagro sea que el médico cuando lo vaya a operar esté el esófago unido, y no, el milagro era que Él esté ahí, que Él esté en ese lugar y que Él sea luz como fuimos nosotros en ese lugar. Te quiero dejar 3 cosas sobre los milagros. Los milagros suceden por el poder de Dios. Te lo voy a decir, anotátelo. Los milagros suceden por el poder de Dios. Y te lo voy a demostrar porque dicen Apocalipsis 1:8. Yo soy el alfa, el omega, el principio y el fin, dice el Señor. El que es y que era y que ha de venir. El Todopoderoso. Como Él es el Todopoderoso, los milagros suceden por el poder de Dios. En segundo lugar, los milagros son según la voluntad de Dios. A veces uno espera el milagro, yo oro por el milagro, pero si la voluntad de Dios es otra, ¿cómo lo tomaríamos? Miren lo que dice en Hebreos 2:4, según los milagros que suceden según la voluntad de Dios, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros, y repartiendo del Espíritu Santo según su voluntad. El milagro va a ser según la voluntad de Dios, no lo que nosotros queremos. Es difícil, pero por eso yo te dije, le tenés que creer a Dios, no creer en Él, creerle a Él. En tercer lugar, no necesitamos un gran milagro. Uno necesita descansar en Jesús. Nosotros podíamos pedirte, como te decía antes, que cuando el médico abra, vea que está el esófago unido, la tráquea bien, que el uretre estaba bárbaro, y sin embargo, lo que nosotros hicimos en ese momento fue descansar en Jesús. No había otra manera. El mismo Jesús dice, venid a mí todos los que estén trabajados y cansados, que yo los haré descansar. Ese está en Mateo 11:28. Me gustaría que estas 3 cosas vos te las puedas anotar. Por ahí pensamos que nunca tuvimos nosotros un milagro en nuestras vidas, porque la verdad siempre uno espera lo extraordinario, ¿no es cierto? Que cuando te toquen, no sé, el cáncer desaparezca de golpe. Sin embargo, vos pensás que ese milagro nunca lo tuviste, un milagro así extraordinario, pero déjame decirte que el primer milagro en tu vida fue y empezó en el momento que vos aceptás a Jesús en tu corazón. No hay milagro más grande de que Dios cambie y transforme una vida. Y eso te lo decimos cada uno de los que podemos hablar, te lo decimos por experiencia propia. El milagro más grande que yo viví hasta este momento fue el cambio en mi vida, lo que Dios hizo. Sacarme desde el barro y ponerme en un mejor lugar. Transformar mi corazón, transformar mi mente, transformar hasta mi carácter. Hoy, para mí, será porque soy papá primerizo, pero digo que el milagro más grande que yo vi es el nacimiento de mi hijo. Tener a mi hijo en brazos, en casa, disfrutándolo. Uno no puede pasar la vida cristiana esperando ese milagro que te haga creer. Porque muchas veces uno dice, bueno, yo voy a creer en Dios si pasa este milagro. Y no es así, no es así. Porque a veces cuando no pasan esas cosas enseguida, lo primero que hacemos es empezar a dudar de Dios. Si el milagro no pasa, es empezar a dudar de Dios. Escuchamos muchas veces en la televisión el milagro, el milagro, el milagro. Como te dije antes, el milagro más grande que puede haber es la transformación de tu vida. Es lo que Dios hizo cuando entró en tu corazón. Cuando vos aceptaste a Jesús en tu corazón y el cambio que empieza a hacer, lo que empieza a transformarte, ese es el milagro más grande. Y si no, mirate de cuando vos
cómo eras antes de aceptar a Jesús y cómo sos ahora. Entonces, si ves esa diferencia del milagro en tu vida, eso ya es el motivo para que vos empieces a alabar, a adorar y bendecir su nombre. Pero para ir cerrando, yo sé que no lo hice muy largo porque es un miércoles y da para más, pero esto fue lo que Dios puso en mi corazón ese tiempo, y vieron un montón de cosas más que puso, pero no puedo hablar de todas juntas porque sería un montón. Algo que con relación al título, como te dije, creer para ver. Creer es el camino a ver la voluntad de Dios, que es perfecta. Anotátelo, creer es el camino a ver la voluntad de Dios, que es perfecta. Yo sé que mucha gente espera ese milagrito, ¿no es cierto?, para creer en Dios. Creele a Dios sin ese milagro. Creele a Dios viendo tu vida transformada. Creele a Dios donde los demás ven una diferencia en tu vida. A nosotros cuando estábamos ahí en la Neo nos decían, che, ¿por qué tienen tanta paz, tanta tranquilidad? Y nosotros buscábamos el momento para decir, pum, acá le hablamos. Y cada vez que nos decían eso, lo primero que decían, porque nuestra paz viene de Dios. Porque nosotros tenemos a Jesús en nuestro corazón y Él nos da paz, nos da tranquilidad. Y esa paz que sobreabunda, ¿no es cierto? Y fue un tiempo difícil. Yo creo que para Abraham también había sido un tiempo difícil estar ahí pendiente de tener que matar a su hijo. Pero de verdad les digo que cuando se llevaban a Noah en la incubadora para operar, yo me largué a llorar y decía, wow, lo que habrá sentido Abraham cuando le tenía que clavar ese cuchillo a su hijo. Yo no podía entender que él se tenga que ir y no sabíamos si volvía. No sabíamos si volvía, pero le creímos a Dios. Le creíamos a Dios que el milagro era Él, que el milagro era lo que Dios nos había dado y lo que Dios había puesto en nuestras manos para que cuidemos. Muchos de ustedes ya lo vieron. Oramos por un milagro, el milagro estaba hace 2 sábados que está con nosotros. Y de acá en adelante va a estar todos los sábados. Pero yo te animo a que si no le crees a Dios, como te dije antes, que vos puedas ver, que pueda ver tu vida, lo que era antes de tener a Jesús en tu corazón y lo que sos ahora. Empezá a creerle, no esperes ese milagro gigantesco. Descansá en Él. Y como te dije antes, creer es el camino para ver la voluntad de Dios, que es perfecta. Así que Iglesia, gracias. Gracias por poder escuchar, por poder darme la oportunidad de poder transmitirte esto. Nosotros los amamos. Gracias por sus oraciones que tuvieron con nuestro hijo, por sus oraciones por Noah, por nosotros, porque nos sentimos fortalecidos. Se sentía que estaban orando. Un día me llamó una persona familiar conocida y me dijo, quédate tranquilo, que sobre la Neo, donde está Noah, vi ángeles cuidándolo. Y la verdad que es fuerte escuchar esas cosas, pero sabemos que este Dios de milagros hace sentir que las personas sientan eso y que nos puedan decir que Dios está con ustedes. Nosotros sabíamos todo. Sabíamos que Dios estaba, que Dios iba a estar, que Dios va a estar. Pero, como te dije, puso personas que fueron esos ángeles, que nos abrazaban, que nos cuidaban, que oraban por nosotros, así como ustedes oraron. Gracias familia, gracias por escuchar, gracias por estar acompañándonos en este tiempo y te animo a que le creas a Dios. Oramos, papá, te damos gracias. Gracias por este tiempo. Gracias porque vos haces todo perfecto, Señor. Gracias porque tus milagros, Señor, son perfectos. Tu misericordia, Señor, hacia nosotros es perfecta. Señor, gracias porque tu amor, Señor, hacia nosotros es perfecta. Gracias, Jesús, por morir en esa cruz. Señor, por cambiar nuestras vidas, por entrar en nuestro corazón, por permitirnos, Señor, abrazarte, por permitir sentirte, Señor. Gracias, papá, porque tu Espíritu Santo, Señor, está en medio nuestro. Padre, te damos gracias por lo que viene para nuestra iglesia, Señor, por lo que viene, Señor, para cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por todo lo que vos nos regalás, nos das en este tiempo, Señor, y ayúdanos, Señor, a poder bendecir a otros. En el nombre de Jesús, amén. Gracias, iglesia. Nos vemos. Your love is devoted, like a ring of solid gold, like a vow that is tested, like a covenant of old. Your love is enduring through the winter rain and beyond the horizon. With mercy for today, faithful you have been, and faithful you will be.
pledge yourself to me. And it's why I sing your praise will ever be on my lips, ever be on my lips. Your praise will ever be on my lips, ever be on my lips. Your praise will ever be on my lips, ever be on my lips. Your praise will ever be on my lips, ever be on my lips. Ever be on my lips. You father the orphan, your kindness makes us whole, and you shoulder our weakness, and your strength becomes our own. And you're making me like you, clothing me in white, bringing beauty from ashes. For you will have your bride, free of all her guilt, and rid of all her shame, and known by her true name. And it's why I sing your praise will ever be on.